Hola, soy Edgar y esto es En mi biblioteca, donde exploramos mundos literarios fascinantes. Hoy vamos a hablar de una trilogía completa. Se trata de las Crónicas del Silo, del escritor estadounidense Hugh Howey. Está compuesta por espejismo, desolación y vestigios. Y conocidos en sus nombres originales en inglés es Wool, Shift y Dust, respectivamente. Nuevamente me animo a hablar de varios libros en un solo programa, pero creo que tiene sentido porque los 3 libros forman una sola historia y no se puede hablar de uno sin mencionar los otros. Aunque luego se me quemará la boca porque estoy con ganas de leer una serie de 7 libros que realmente no sé qué tan interconectados están. Hugh Howey nació el 23 de junio de 1975 en Charlotte, Carolina del Norte, y creció en Monroe, un pueblo rural donde su padre tenía una granja con silos de grano, un detalle que años después inspiraría elementos centrales de su obra más famosa. Estudió física e inglés en el College de Charleston, pero nunca se graduó. Dejó la universidad y se fue a navegar al Caribe durante un año, donde sobrevivió a un par de huracanes y tuvo que aceptar trabajos ocasionales para reparar su velero. Esa experiencia lo llevó a una carrera como capitán de yates que duró casi una década. También trabajó en reparación de computadoras como techador y como empleado en una librería. Siempre quiso escribir, pero no lograba pasar de los primeros capítulos de nada. Fue hasta que comenzó a reseñar libros para un sitio web de novela negra que aprendió la disciplina de escribir todos los días con un plazo de entrega. Eso, sumado a asistir a convenciones literarias, lo motivó a intentar escribir una novela completa. Wool, el relato corto que se convertiría en el primer libro, conocido en español como Espejismo, fue su 7ª u 8ª obra publicada. La publicó de forma independiente a través de Amazon Kindle Direct Publishing en 2011. El relato original era corto, pero la respuesta de los lectores fue tan entusiasta que Howey escribió 4 secuelas cortas más y las compiló en lo que hoy conocemos como Wool. El libro se convirtió en un fenómeno. En 2012 firmó un acuerdo con Simon & Schuster solo para la distribución en papel, manteniendo él los derechos digitales de la obra. Rechazó 7 ofertas de 7 cifras a cambio de conservar ese control. Los derechos cinematográficos fueron adquiridos ese mismo año por la 20th Century Fox. En 2013, la trilogía traducida al español por Manuel Mata Álvarez Santullano fue publicada por la editorial Minotauro. En 2015, Howey construyó un catamarán en Sudáfrica y pasó 5 años navegando alrededor del mundo. Actualmente vive en Nueva York con su esposa Shay Londre. Howey es un caso emblemático en la historia de la autopublicación. Demostró que un autor independiente podía competir con las grandes editoriales y ganar. Su trayectoria de capitán de yates a superventas del New York Times es tan improbable como las historias que escribe, o tal vez no. La trilogía se compone de 3 libros publicados en español por Minotauro. Como ya había mencionado, Espejismo, 2011-2012, con aproximadamente 530 páginas, Desolación, de 2012 a 2013, con 576 páginas, y Vestigios, en 2013, con 416 páginas. En total estamos hablando de unas 1500 páginas. Es una inversión considerable de tiempo, pero la lectura fluye. En cuanto a la estructura, Espejismo se compone originalmente de 5 relatos cortos que fueron compilados en una sola novela, lo que le da un ritmo episódico muy particular. Cada sección presenta un personaje diferente y un arco propio, pero todos conectan entre sí. Desolación funciona como una precuela con saltos temporales amplios, alternando entre el pasado lejano y un presente paralelo. Vestigios retoma la narrativa del primer libro y avanza hacia la resolución. La complejidad es moderada. No es ciencia ficción dura llena de tecnicismos, es más bien una historia sobre personas viviendo bajo condiciones extremas. El vocabulario es accesible y los capítulos son cortos, lo que facilita la lectura. El ritmo varía mucho entre los 3 libros. Espejismo es tenso y misterioso. Desolación es más lento y explicativo. Y Vestigios intenta recuperar la urgencia del primero, aunque no siempre lo logra. Si leen la trilogía de corrido como hice yo, van a notar que el segundo libro rompe el impulso narrativo del primero. Es un bache deliberado porque Howey necesita explicar los orígenes del mundo que creó.
pero para muchos lectores, incluyéndome, es el libro más débil de los tres, y realmente no necesitaba tanta explicación. Supongo que como muchas personas en estos años, yo me enteré de esta trilogía luego de ver la serie de televisión llamada Silo, y protagonizada por Rebecca Ferguson. La premisa es bastante simple. Unos miles de personas viven en una extracción subterránea, un silo, donde tienen 144 pisos. Solo hay una escalera central sin elevadores. Deben seguir unas reglas estrictas para asegurar su supervivencia. Fueron puestos ahí por los dioses antiguos para sobrevivir porque el mundo afuera está completamente muerto. Esta es una novela apocalíptica y distópica, pero no hubo un confrontamiento nuclear final como en muchas historias similares y como podría ocurrir en cualquier momento en este mundo. Al comenzar el primer libro no se sabe realmente qué ha ocurrido. Ese es el principal aspecto que más me gusta. Hay un misterio genuino que empuja la lectura de las primeras 500 páginas, ya que es una sociedad que vive en una botella y supuestamente aislados del mundo de afuera. Deben vivir bajo una estricta estructura reglamentaria porque los recursos son escasos y algunos de estos recursos son limitados. Hay una lotería para tener hijos, hay trabajos asignados, hay una escalera que conecta los 144 pisos y no hay elevadores. La escalera no es solo un elemento arquitectónico, es un símbolo de toda la vida en el silo. Cada peldaño desgastado por siglos de uso, cada barandilla pulida por millones de manos. Howie usa esa escalera como una metáfora de la existencia misma de estas personas, repetitiva, agotadora y circular. Todos se mantienen en sus mismos niveles a menos que tengan que subir o bajar o cambiar de situación. La historia del libro 1 y 3 sigue principalmente a Juliet Nichols, una ingeniera de los niveles más inferiores del área de mecánica, que básicamente tiene que ver con el generador y los sistemas vinculados. El silo tiene varias áreas, las granjas, el almacén, IT, alguacil y por supuesto cada área piensa que es la más importante y sin ella todos morirían. Esto me recuerda a cómo funciona cualquier institución. Cada departamento convencido de que sin ellos todo se derrumba. Según las historias de las personas que viven en el silo, es que han transcurrido miles de años desde que el mundo afuera murió. No se sabe con certeza, pues hace cientos de años hubo una rebelión con la cual los rebeldes destruyeron todos los registros históricos, o al menos eso es lo que les dicen. Estos temas de que viven en un mundo contenido tan frágil me recuerda a varios otros libros y películas, pero en particular a la película del 2025 llamada A House of Dynamite, dirigida por Catherine Bigelow, y protagonizada por Idris Elba y curiosamente por la misma Rebecca Ferguson. En esa película se muestra cómo distintas áreas del gobierno y del ejército deben funcionar en sintonía ante una crisis nuclear. No me refiero a la estructura narrativa, sino a esa idea de que todas las áreas deben funcionar en sintonía, porque el mundo autocontenido de silo puede desaparecer si no lo hacen de esa forma. Si una pieza falla, todo se viene abajo. El primer libro trata sobre la ilusión en la que estas personas viven, por eso se llama espejismo o ghoul. El misterio en sí de su mundo, su día a día, la conspiración de cierta área del silo y el castigo por desobedecer las reglas del mismo. El castigo máximo es ser enviado a limpiar. Te ponen un traje y te mandan afuera a limpiar los sensores de las cámaras que muestran una limitada visión del mundo exterior en las pantallas del silo. Nadie sobrevive afuera por más de unos minutos y sin embargo todos limpian. Siempre. Esa es una de las preguntas más fascinantes del libro y Howie lo maneja de una forma muy interesante. El segundo libro es el que no me gusta porque trata sobre toda la historia que ocurrió antes y de cómo se creó este mundo autocontenido. Podemos ver a diversos personajes y la creciente paranoia que existe entre los líderes de cierto país, lo que los lleva a crear un plan tan extraño y bizarro como el que dio vida a Silo. Lo que no me gusta es porque se explica casi en su totalidad todo lo ocurrido antes. Se explican muchas cosas con lujo de detalles y deja poco a la imaginación. Howie comete el pecado que los escritores de misterio deben evitar, al menos en mi opinión, y es explicar demasiado. El misterio que construyó con tanta maestría en espejismo se desmonta pieza por pieza en desolación. También se muestra la vida de un personaje secundario que ha vivido en aislamiento por décadas. Esa parte me gustó, un poco, porque hay algo genuinamente conmovedor en un hombre que ha estado solo tanto tiempo que se puso de nombre Solo.
El tercer libro es donde la protagonista vuelve y la historia sigue avanzando. Los personajes del primer libro se comunican con personajes del segundo libro con más detalle y se siente la necesidad por terminar la historia, la cual honestamente por un momento no parecía tener un buen final y creo que hasta cierto punto no lo tuvo. Juliette Nichols no es una protagonista típica. Hay momentos donde no se siente como una heroína. Para ser honesto, por mucho del tercer libro, estuve del lado de los personajes del segundo libro, es decir, de los que crearon el mundo de Silo, los villanos. A veces Juliette se siente como una santurrona que realmente ha perdido la conexión con la realidad y no se puede dar cuenta de que su propia gente no es buena. Creo que por su naturaleza de llevar una vida metida entre las máquinas, no tiene forma de ver cómo es su propia gente. En mi opinión, la mayoría de las personas que lograron sobrevivir no lo merecían en este libro. Creo que eso me hace ser de las personas que el villano principal alude cuando él y sus compinches planean la destrucción del mundo de afuera. Pero eso me lleva al punto que uno de los villanos menores convertido en héroe propuso con su solución final. ¿Quiénes somos nosotros para decidir cómo es que ellos deben vivir? Ellos deben vivir por sus propias fuerzas y medios. Ese personaje es quizás el más interesante de la trilogía porque encarna el dilema moral central, la diferencia entre proteger a alguien y controlarlo. Aún no entiendo qué era lo que esperaban los que crearon el mundo de Silo, pero si era un mundo con las 3 clases de Platón en la República, por ejemplo, entonces fallaron estrepitosamente. Posiblemente tampoco ellos sabían qué tipo de sociedad querían crear, y esa ambigüedad es lo más realista de toda la trilogía, porque la verdad es que nadie que tenga tanto poder sabe realmente qué hacer con él. En resumen, espejismo es excelente, desolación es necesario pero pesado, y vestigios es irregular pero tiene momentos que justifican la lectura. Como trilogía funciona, aunque no de manera uniforme. Del primer libro de espejismo, cuando Holston, el alguacil del Silo, reflexiona sobre la escalera central. Dice: esto era algo que nunca dejaba de asombrarlo, que siglos de manos desnudas y pies arrastrados por el suelo pudieran desgastar el acero macizo, una molécula cada vez, suponía. Cada vida podía llevarse una capa entera en el tiempo que tarda el Silo en llevarse esa vida. Me parece una imagen potente. Todo el peso de las generaciones vividas en ese lugar, resumido en el desgaste de unos peldaños. La vida como erosión. Y justo el otro día estaba tomando una pequeña refacción con una amiga en un lugar del centro de la ciudad. Es un restaurante que está en un segundo nivel, una terraza podríamos decir. Y al subir y bajar las escaleras eran igual de cemento, desgastadas por saber cuántas décadas de uso, cuántas personas han pasado y pasamos por ahí. La trilogía tiene una adaptación televisiva muy conocida. Silo es una serie de Apple TV Plus creada por Graham Yost y protagonizada por Rebecca Ferguson como Juliette Nichols. La primera temporada se estrenó en 2023 y la segunda a finales de 2024. La serie tiene un 90% de aprobación en Rotten Tomatoes y ganó 2 premios BAFTA en 2024 por mejor diseño de producción y mejor música original. La tercera temporada ya tiene fecha de estreno, el 3 de julio de 2026, con episodios semanales los viernes hasta el 4 de septiembre. Además, la serie ya fue renovada para una cuarta y última temporada, que se filmó de forma consecutiva con la tercera, y se espera para 2027. Así que si no han visto la serie, tienen tiempo de ponerse al día antes de julio. Como ya he mencionado, antes de convertirse en serie de televisión, los derechos cinematográficos fueron adquiridos por la 20th Century Fox en 2012, con Ridley Scott vinculado como productor. El proyecto estuvo en lo que Hollywood llaman Development Hell durante más de una década hasta que Apple TV Plus lo rescató y lo convirtió en serie, que fue probablemente la mejor decisión. También existe una adaptación a novela gráfica llamada Ghoul, y que trata sobre el primer libro, con ilustraciones de Jimmy Broxton y publicada por Jet City Comics. Y hay varias historias cortas ambientadas en el universo de Silo,
incluyendo 3 relatos publicados en antologías y recopilados en el libro Machine Learning de Howie. Esos creo que son los que no se toman como canon en la historia. No los he leído y la verdad es que no me interesa leerlos. Ahora la pregunta para quien esté escuchando. Habiendo leído sobre esta premisa, ¿confiarían en las reglas de un lugar como el Silo o serían de los que piden salir a limpiar? Del segundo libro, Desolación, el senador Thurman le explica a Donald cómo funciona la política. Dice, la negación es el secreto fluido vital de esta ciudad. Es el sabor que liga el resto de los ingredientes. Siempre les digo lo mismo a los recién elegidos. La verdad saldrá a la luz, como siempre lo hace, pero mezclada con todas las mentiras. Hay que negar cada verdad y cada mentira con el mismo vigor. Es escalofriante, porque no solo describe cómo funciona la política en la ficción, es escalofriante porque describe cómo funciona en la realidad. Cuando la verdad y la mentira se mezclan lo suficiente, todo se vuelve gris y nadie puede distinguir una de la otra. La trilogía de Silo pertenece a un subgénero muy específico de la ciencia ficción, la sociedad confinada, el mundo cerrado donde la humanidad sobrevive ignorando lo que hay afuera. No había leído otra obra con una premisa o una ambientación similar. Entonces me puse a buscar y encontré un cántico por Leibowski de Walter Miller, publicada en 1960. Es una novela postapocalíptica que sigue a una orden de monjes católicos a lo largo de siglos mientras intentan preservar el conocimiento humano después de un holocausto nuclear. De hecho, el propio Douglas Preston comparó Gould con esta novela, diciendo que no había quedado tan atrapado con una serie de ciencia ficción desde que leyó a Leibowitz. Ambas obras comparten esa obsesión con la memoria, con lo que se preserva y lo que se destruye cuando una civilización colapsa. Otro libro interesante es Los penúltimos peligros, su nombre original en inglés, The Penultimate Truth, de Philip K. Dick, publicado en 1964. Ahí la humanidad vive en refugios subterráneos, creyendo que una guerra nuclear sigue en curso en la superficie, cuando en realidad la guerra terminó hace años. La superficie es habitable, pero los que tienen el poder mantienen la mentira para conservar su control y mantener la tierra libre para sus propios beneficios. La carretera de Cormac McCarthy es otra referencia. No tiene el elemento de confinamiento subterráneo, pero comparte con Silo esa atmósfera de desolación absoluta y la pregunta de si vale la pena seguir adelante cuando todo parece perdido. Y en cuanto a la influencia de Silo en la cultura popular, el impacto más grande ha sido a través de la serie de televisión. Pero antes de eso, Howie ya había cambiado la industria editorial al demostrar que la autopublicación podría producir superventas globales. Su modelo de negocio, conservar los derechos digitales y ceder solo los de impresión, fue imitado por muchos autores independientes después de él. Y la última cita del tercer libro, Vestigios. Juliet habla con el padre Wendell sobre los creadores del Silo. Dice, los dioses en los que creo, los dioses que venero, eran los hombres y mujeres que construyeron este lugar y muchos otros como él. Lo construyeron para protegernos del mundo que habían destruido. Eran dioses y demonios, ambas cosas, pero nos dejaron margen para la redención. Querían que fuésemos libres, Padre, y nos dieron los medios para hacerlo. Y luego remata con: deberíamos utilizar todas las herramientas que nos han dado los dioses, salvo la que empuña usted, el poder del miedo. Es una de las pocas veces en la trilogía donde Juliet articula con claridad su filosofía, y es interesante porque reconoce que los creadores del Silo no eran ni completamente buenos ni completamente malos. Eran humanos que hicieron algo terrible y algo extraordinario al mismo tiempo. La música es gracias a Joel Studler en joelstudlermusic.com. Sonidos varios gracias a diferentes colaboradores en freesound.org. Créditos completos y enlaces en la descripción del podcast.
Este es el final del programa. Me gustaría escuchar tus opiniones sobre este programa o sobre algún otro tema de este podcast. Envíame un correo electrónico a enmibiblioteca@pm.me en modo texto o audio. Escucha los programas anteriores directamente en Spotify buscando En mi biblioteca. Estos datos también aparecen en la descripción de este programa. Gracias por la atención. Nos leemos otro día.